Hola, ¿cómo están? Hola, hola. Hola, buenas. Hola, hola. ¿Cómo les ha mirado la tarea? Sí, sí. ¿Sí? ¿Cómo les ha ido? ¿Les parece difícil? Mm, no sé hacer la 4. Lo único que no sé hacer, creo. Ya, pero buenísimo que la hayan podido ver por lo menos. Eh, y recuerden que si tienen cualquier duda me pueden enviar un mail, me pueden preguntar después de la ayudantía también, eh, para que vayan avanzando. Creo que se entrega esta semana, ¿verdad? El próximo martes se entrega. Ah, ya todavía tienen tiempo entonces. Buenísimo. Bien, empecemos con la ayudantía de hoy entonces. Vamos a hacer ejercicios de las distribuciones que vieron, de chi cuadrado, de t-student y de el estadístico F. Déjenme conectar la pantalla. Bien, ya. Ahí ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, se Sí. ve. Ya, vamos con el primer ejercicio. Dice, um, en una partida de rol se realizan 200, se lanza 200 veces un dado. Se lanza 200 veces un dado. Escrito mal. Un dado, ¿sí? De 4 caras, ¿no? Obteniéndose 60 veces el número 1, 45 veces el número 2, 38 veces el número 3 y 57 veces el número 4. Se puede aceptar, dice, se puede aceptar a un nivel de confianza del 95% que estos resultados corresponden a un dado homogéneo. ¿Bien? Entonces tenemos que ver si el dado se puede considerar un dado homogéneo o no, ¿sí? Considerando esta muestra. ¿Bien? Entonces, en primera instancia, ¿cuál sería la hipótesis nula de lo que queremos probar acá? ¿Cuál es la hipótesis nula de este enunciado? Recuerden que la hipótesis nula es la afirmación de lo que se está probando, ¿sí? Y luego, Sería que como que la posibilidad de que salga uno, 2, 3 o 4 sea igual. claro, que eso es lo que nos dice que el dado es homogéneo,
¿verdad? Que tenemos la misma probabilidad de obtener, relativamente la misma probabilidad de obtener los números 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Entonces nuestra hipótesis nula será que el dado es homogéneo. Por tanto, la hipótesis alternativa ¿se acuerdan de prueba de hipótesis? Que no sea No homogéneo. mucho. Sí, que no, del ramo de estadística, ¿verdad? Ahí es cuando vieron pruebas de hipótesis. Claro, lo contrario, ¿verdad? Que el dado no es homogéneo. Ya. Es importante recordar un poco las pruebas de hipótesis porque ahora lo vamos a ver directamente en estos ejercicios, pero más que usarlos directamente los vamos a usar para probar los supuestos de los modelos. ¿Sí? Recuerden que para usar un modelo lineal, por ejemplo, las variables tienen que ser lineales, tienen que ser independientes, ¿verdad? Entonces eso, no, el modelo lineal no da. Bueno, pero todos los supuestos que tenemos que probar en cada uno de los modelos, dependiendo del modelo que vamos a usar, tiene sus supuestos, ¿verdad? Tiene que las medias sean iguales, que las varianzas sean iguales o que sean distintas. Y así es como vamos a elegir el estadístico que vamos a usar para estimar los parámetros. ¿Okay? Entonces, es importante que recuerden las pruebas de hipótesis como en términos generales. ¿Sí? Vamos a tener que probar durante los modelos que las variables sean independientes, vamos a tener que probar la homogeneidad, las varianzas iguales o distintas, etcétera. Un montón de supuestos que toman los modelos para poder ser utilizados, ¿sí? La distribución de las variables, etcétera. Entonces recordemos acá, la hipótesis nula es la afirmación y la hipótesis alternativa es la negación de esta afirmación, ¿cierto? En este caso lo que queremos probar es que el dado es homogéneo, por lo tanto la hipótesis alternativa va a ser que el dado no es homogéneo. ¿Sí? Bien, que el dado sea homogéneo, como ustedes dijeran, implica que la distribución de los números es uniforme. ¿Sí? Es decir, que los 4 números tienen la misma probabilidad de aparecer, ¿cierto? Voy a poner acá, es decir, que la probabilidad de cada número es 0,25. ¿Sí? Tienen igual probabilidad si dividimos el 100% en 4, que son los 4 números, nos queda 25% cada uno. Entonces, eso es lo que implica nuestra hipótesis nula, ¿verdad? Por lo tanto, la hipótesis alternativa será que la distribución no es uniforme. ¿Sí? Voy a poner, esto implica distribución uniforme, implica distribución no uniforme. ¿Sí? Entendiendo lo que eso significa. Entonces, ahora para probar esta hipótesis tenemos que usar un test de hipótesis, ¿verdad? Podemos usar el test chi cuadrado, el test de test student, del estadístico F, cualquiera que aplique en esta circunstancia. En este caso, nuestra variable es discreta, ¿verdad? No tenemos una variable que tiene 4 valores posibles, 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar, y la muestra, ¿verdad? La muestra es grande, tenemos 200 lanzamientos. Entonces, bajo esos criterios, vamos a usar el test chi cuadrado. Entonces vamos a usar test
chi cuadrado ¿sí? Chi cuadrado de bondad de ajuste a una distribución. ¿Ya? Entonces lo tenemos que calcular y esto va a ser, en términos simples, va a ser la sumatoria de n sub i, n entendiendo la cantidad de veces que apareció cada uno de los valores, ¿verdad? Menos NPI, la cantidad esperada de que aparezcan cada uno de estos valores, al cuadrado sobre NPI. ¿Ya? Entonces, esto es lo que tenemos que calcular. Y obteniendo este valor podemos determinar si rechazamos o no la hipótesis nula. Entonces calculemos esto paso por paso. Tenemos x, y, que son los valores que puede tomar nuestra variable x, puede tomar los valores 1, 2, 3 y 4. Y lo otro que tenemos es la cantidad de veces que apareció en los 200 lanzamientos, de nuestro NI. El N por cada uno de los X, nuestros valores X. Entonces el 1 apareció 60 veces, el 2 apareció 45 veces, el 3 38 y el 4 57. Luego PI, que es la probabilidad que esperamos si se cumple la hipótesis nula. Entonces va a ser 0,25. Para todos. Esto suma 200, solo para recordar. Y esto va a sumar 1. Luego, NPI es de la cantidad de lanzamientos, cuántos hubieran sido cada uno si la distribución fuera uniforme, ¿verdad? Entonces, si tuviéramos, se cumple este 25%, vamos a tener 50 veces cada uno de estos valores, ¿cierto? Que esto suma 200. Y esos son todos los términos que necesitamos. Ahora empecemos a calcular cada uno de estos. Tener NI menos NPI, ¿verdad? Necesitamos para el numerador. Entonces esta es la segunda columna menos la cuarta. Acá nos da 10, después nos da menos 5, luego nos da menos 12, y luego menos, no, perdón, 7. 7 positivo. ¿Sí? Entonces, para terminar con el numerador, es este al cuadrado. Entonces 10 al cuadrado, 100, 5 al cuadrado, 12 al cuadrado y 7 al cuadrado. ¿Sí? Y ahora solo nos falta hacer la división, lo tenemos listo, ¿verdad? Entonces acá estaría nuestro valor de chi cuadrado. Menos NPI. Justo casi listo para sumarlo. Hacemos la división. 100 dividido 50. Luego 25 dividido 50. 144 dividido 50, eso ya lo tengo anotado. 2.88. Y 49 dividido 50. ¿Sí? Entonces finalmente es la suma de esta columna. Y acá obtenemos, va a ser 2.5 más 2.88 más 0.98. 6.99.
36. Y ese es el valor que estamos buscando. Bueno. Entonces, ahí ya tenemos nuestro valor calculado desde la muestra. Y ahora vamos al paso siguiente. Como el estadístico tenía cuatro sumandos, ¿verdad? Cuatro términos acá, ¿verdad? Tenemos 4 términos. Por lo tanto, buscamos en las tablas de chi cuadrado con 3 grados de libertad. Los grados de libertad van a ser 4 menos 1. El valor, grados de libertad, va a ser 3. Y tenemos que buscar el valor en las tablas de chi cuadrado que dejen por debajo una probabilidad por debajo del 0,95. ¿Sí? Entonces buscando, ya que recordemos, alfa de 0,06, Stephanie, ¿sí? Que nos da, esto es 95% de confianza. ¿Sí? siempre es como el número de eventos menos 1. Menos 1, sí. Ya. Claro, es el valor de I, ¿verdad? Entonces acá I corresponde al grupo 1. Tenemos 4 posibles valores. Entonces 4 menos 1 y ahí nos dan los grados de libertad. Sí, y con estos dos valores buscamos en las tablas de chi cuadrado y nos va a arrojar el valor crítico, ¿verdad? Que yo hice la búsqueda en la tabla, ¿verdad? Si ustedes lo buscan va a aparecer 7.81. Entonces, ahora ya tenemos los dos valores que necesitamos, ¿sí? Tenemos el cálculo de nuestro estadístico, el valor buscado en las tablas y ahora tenemos que comparar ambos para saber si rechazamos o no la hipótesis nula. Entonces, como el valor del estadístico es inferior al valor crítico, 6,36 es menor a 7, que este es el valor del estadístico. Y este es nuestro valor crítico. Entonces, con ese criterio, podemos decir que no se rechaza la hipótesis nula, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, no se rechaza. Entonces, estos resultados nos dicen que es compatible que el dado sea homogéneo. Recordemos que la hipótesis nula era que el dado es homogéneo, ¿sí? O sea que corresponde a una distribución uniforme. ¿Ya? Entonces, como no rechazamos la hipótesis nula, podemos asumir el dado homogéneo. Bien. ¿Alguna pregunta en este? Yo tengo una pregunta, pero no es de este ejercicio, sino que estoy muy confundido porque en las clases vemos
cómo se resuelven ciertos ejercicios, demostraciones, cosas así, y acá estamos viendo como ejercicio numérico, entonces al final no sé, como por así decirlo, que entra en la prueba, o como del estilo de demostración o numérico, no sé. Sí, lo que pasa es que en la clase ven toda la teoría y las demostraciones, y acá en la ayudantía nos estamos enfocando más en la resolución de ejercicios. Ahora, como les digo, no van a ver demostración de hipótesis como tal, no va a aparecer un ejercicio de demuestre tal hipótesis, más bien parecido a lo que está en la tarea 1, ¿sí? Ese tipo de ejercicio. Entonces nosotros en ayudantía vamos a ir avanzando hacia allá, pero tenemos que ir recordando los conceptos de estadística para poder aplicarlo. O sea, al final de la ayudantía vamos a hacer un ejercicio de modelo lineal donde vamos a aplicar las pruebas de hipótesis. ¿Bien? Entonces es importante que recordemos cómo aplicar las pruebas de hipótesis para tomar los supuestos de los modelos. Es ahí donde se van a aplicar. ¿Se entiende? Y al hacer los modelos, también para su proyecto final, que tienen que ir buscando ya el dataset, no sé si las profes les dijo, lo vamos a revisar también. Para el proyecto final van a tener que hacer las pruebas de hipótesis para ver que que los supuestos de los modelos que van a utilizar para modelar la variable que estén estimando se cumplan, ¿verdad? Y si se cumplen los supuestos, recién pueden ocupar el modelo. ¿Se entiende? Entonces, para ver esos supuestos tenemos que hacer las pruebas de hipótesis. Y ahí es donde se va juntando todo hacia un mismo objetivo. ¿Se entiende? Creo que sí. Sí. Bien, igual le voy a hablar con la profe para poder darles una respuesta más concreta y de cómo va a enfocar las pruebas, porque para poder hacer ejercicios más parecidos a los de las pruebas en las siguientes ayudantías. ¿Sí? Pero por ahora está la tarea, por ejemplo, y ahí ya tienen un primer alcance. ¿Sí? De todas maneras van a ocupar todo esto para el proyecto final, sí o sí. ¿Alguna otra pregunta? Yo una pregunta, Stephanie. ¿Sí? ¿Por qué se utilizaba chi cuadrado? Acá utilizamos chi cuadrado porque tenemos una variable no continua, variable discreta, Ajá. Esa y es la... sí, ese es el criterio más fuerte. Ahora la profe también le subió un árbol donde elegir los estadísticos. No sé si lo vieron, que está en webcurso, me parece. Ah, perfecto, lo voy a revisar. Sí, recuerden que los estadísticos se eligen dependiendo de la variable, dependiendo del tamaño de la muestra y de la relación entre las variables que se quieren estimar. Sí. Si son independientes o dependientes, esos son los tres más utilizados. Ya, Y luego perfecto. ver si las varianzas son iguales, son distintas. Bueno, hay varios criterios para ir escogiendo los estadísticos. Bacán, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nunca? No, ya. Vamos con el siguiente. Eh, entonces, el ejercicio número 2. Dice, considere dos muestras de poblaciones que tienen la misma variable. Poblaciones que tienen la misma varianza.
Un segundo. Espera. Ya, entonces tenemos dos muestras de poblaciones que tienen la misma varianza poblacional. Si la muestra 1 tiene tamaño N1, le vamos a poner igual a 5, y la muestra 2 tiene tamaño N2 igual a 10. Determine la probabilidad teórica que el cociente de sus varianzas respectivas sea menor o igual a 2. ¿Sí? Sí. Determine la probabilidad teórica. Sí. Entonces, en este caso, tenemos unas muestras pequeñas, menor a 30, ¿verdad? Y varianzas poblacionales iguales. Eso nos entrega el enunciado, ya nos dice que las varianzas son iguales. Por tanto, en este ejercicio vamos a utilizar el estadístico F. ¿Sí? Recordemos que el estadístico F está definido por S1 al cuadrado sobre sigma al cuadrado sobre sigma 1 al cuadrado partido por S2 al cuadrado sobre sigma 2 al cuadrado. ¿Sí? Que son los correspondientes a cada una de las muestras. ¿Cierto? Como nos dice que las varianzas poblacionales son iguales, en este caso, sigma al cuadrado se va con sigma al cuadrado, ¿verdad? Porque sigma 1 es igual a sigma 2. O sea, sigma al cuadrado 1. El término completo es igual al otro término completo, ¿verdad? El de la muestra 1 y el de la muestra 2. Cada uno es la varianza. ¿Sí? Entonces, lo que queremos aplicar en este ejercicio va a ser F igual a S1 al cuadrado sobre S2 al cuadrado, ¿verdad? Que es lo que queda del estadístico, y que esto sea menor o igual a 2. El cociente de sus varianzas respectivas sea menor o igual a 2. Entonces queremos saber la probabilidad teórica de que los cocientes de las varianzas muestrales sean menor o igual a 2. Entonces necesitamos conocer el área bajo la curva de la distribución F entre 0 y 2. ¿Sí? Y esto lo podemos obtener directamente desde las tablas, ¿verdad? Lo que tenemos que saber es los grados de libertad, ¿verdad? Entonces los grados de libertad para la población 1 le vamos a poner D1, de gris. Los grados de libertad van a ser N1 menos 1, y el grado de libertad de la muestra 2 va a ser N2 menos 2. ¿No? N1 era 5, entonces los grados de libertad de la muestra 1 es 4, y los grados de libertad, los segundos, son 10 menos 1. ¿Sí? 9. Entonces estamos buscando el estadístico con grados de libertad 4,9. Entonces, si buscamos en la tabla, podemos encontrar que el área bajo el área correspondiente a los valores menores o igual a 2 con grado de libertad 4 y 9 es 0,82. ¿Sí? Entonces, con esto podemos concluir que la probabilidad de que esto ocurra, o sea, de que las varianzas muestrales sean menor o igual a 2,
es del 82%. ¿Sí? Y ahí queda el valor directo. ¿Bien? ¿Alguna pregunta acá? ¿No? Ok, vamos con el siguiente entonces, que va a ser este. Dice, en un determinado sector industrial, déjenme agrandarlo un poquito. Ahí sí. En un determinado sector industrial en el que se supone la función de producción es del tipo I igual a AK elevado a alfa L elevado a beta, donde I es el producto en el sector, K es el capital y L es la mano de obra, ¿ya? Que las tres variables que tenemos en la tabla. ¿Ya? La elasticidad de la producción con respecto al capital beta, la elasticidad con respecto a la mano de obra, se desea analizar la posibilidad de que haya rendimientos constantes de escala A más beta igual 1. Para ello se encuentra con información de los últimos 12 años, tanto del volumen productivo como del capital y del número de trabajadores. Tras linealizar la función y estimar el modelo, analice los posibles rendimientos de escala con nivel de significancia, del 5%. Bien, y tenemos acá nuestra tabla con las tres variables: productos en millones de unidades, capital en millones de unidades y trabajo en cientos. ¿Sí? Entonces primero necesitamos linealizar la función de producción y para eso vamos a aplicar logaritmo. De forma que a la función completa, a aplicar, recuerden que tenemos I igual a A más K I igual a por K a la alfa L a la beta. ¿Sí? Entonces si le aplicamos el logaritmo, vamos a obtener logaritmo natural de I igual a logaritmo natural de A más alfa por logaritmo natural de K más beta logaritmo natural de L. ¿Sí? Para poder linealizar. Entonces, podemos renombrar las variables para poder utilizar la nomenclatura que siempre hemos usado y los coeficientes, y así obtenemos nuestro modelo lineal. ¿Sí? Esto va a ser I1 igual a beta 0 más beta 1 por X1 más beta 2 por X2 más el error. Vamos a tener un error porque estamos estimando. Beta 1 y beta 2 y ahí está. Ahí sí. Bien, entonces acá esto va a ser el logaritmo natural de I, X1 va a ser el logaritmo natural de K y X2 va a ser el logaritmo natural de L. Tenemos todas nuestras variables. ¿Bien?
Entonces tenemos que aplicar esto a nuestra tabla, ¿verdad? A nuestros valores en la tabla. Y vamos a obtener los valores de y, los valores de x1 y los valores de x2, que es aplicar logaritmo natural a cada uno de los valores anteriores, ¿verdad? Para poder linealizar. Acá yo ya los tengo, voy a haberlos copiado, pero 9.16, 9.24, 9.18. ¿No? Esto lo pueden hacer directamente en R o con calculadora, ¿verdad? Con R es mucho más fácil. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Ninguna pregunta. Ya, entonces ustedes llenan las siguientes variables. Voy a llenar la primera fila solamente, punto 27 y 5.52. Y completar la tabla con logaritmo natural. Entonces, para poder resolverlo, lo que tenemos que hacer una vez que ya tenemos nuestros valores con los que vamos a trabajar, definimos la prueba de hipótesis, que va a ser el contraste de las variables. Entonces nuestra hipótesis nula podemos definir como beta 1 más beta 2 igual a 1. Por lo tanto, la hipótesis alternativa va a ser el contrario. Y si esto lo escribimos en forma matricial, vamos a obtener 0, 1, 1, ¿verdad? Por beta 0, beta 1, beta 2, igual a 1. ¿Sí? Eso es lo mismo que está escrito arriba, en la hipótesis nula. Entonces vamos a llamar a este vector el vector D, y a este vector el vector beta, y eso. Entonces finalmente, escrita la hipótesis en forma matricial, vamos a tener D por beta igual a 1. ¿Sí? Y por tanto la alternativa a lo contrario. D por beta distinto de 1. Y ahora vamos a nuestro estadístico. Nuestro estadístico prueba del estadístico F, ¿verdad? Dentro del modelo lo vamos a escribir en términos de las variables que ya definimos. Sí. Sí, probablemente este es el que ya vieron. No sé si exactamente con la misma nomenclatura, de repente se cambia un poco, pero es exactamente lo mismo que tienen que haber visto en clase. Esto es la menos 1. 1. Y este es nuestro estadístico FR. Uno que van a ser los grados de libertad. Entonces, en este caso, tenemos R que corresponde a las restricciones, luego N que va a ser el tamaño muestral, y K
2, que son las variables que tenemos. Entonces con esto vamos a tener una distribución F, R, R que es 1, y N menos K menos 1 que nos da 9. ¿No? Bajo el supuesto de la hipótesis nula. Entonces para la estimación del modelo necesitamos X traspuesta por X, X traspuesta por Y, luego de calcular X traspuesta por X podemos calcular su inversa, que es lo que necesitamos en la fórmula del estadístico. E traspuesto por E. Y luego B, que no es más que X traspuesto por X a la menos 1 por X traspuesto. Bien. Entonces ya tenemos cada una de estas matrices y solamente tenemos que calcular la traspuesta, las multiplicaciones y la inversa en cada caso. ¿Sí? Yo lo calculé directamente con la calculadora de matrices. Así que tengo el resultado, ¿sí? Pero es la multiplicación de X traspuesta en este caso por X. Sí. Mientras, ¿alguna pregunta hasta aquí? Bueno, vamos a calcular cada uno de los términos. En este caso lo estamos haciendo a mano, luego cuando lo hagamos en R lo ponemos directamente en el script. No tenemos que calcular cada una de las matrices, sino que podemos calcular la fórmula final, ¿verdad? Sí, pero para que lo tengamos desglosado y vean que cuando trabajamos con matrices es importante que todas las dimensiones coincidan y ahí nos damos cuenta que todo coincide, ¿no? Entonces esta es la inversa de la de arriba, ¿sí? Es la misma matriz y calculamos la inversa. Nos da 1040,795 menos 165,605, 1,5566 y fracción. Acá si se fijan, nos va a quedar simplemente un valor, ¿verdad? Porque la dimensión va a quedar de 1 por 1, así que nos queda un escalar. 0,003578. Y acá nos queda un vector de 3 por 1. Entonces, si chequeamos las dimensiones, van a ver que el producto final nos queda simplemente un vector de 3 valores. Ahí está. Ya, entonces teniendo todos estos valores, podemos ir a calcular la fórmula completa. Metemos esto, ¿verdad? En esta fórmula que tenemos acá, con los valores que ya consideramos. Y acá van a ver que nos da... yo hice el cálculo, acá está. ¿Sí? En total nos va a dar 50,25. ¿Sí? Por
Y ahí ustedes lo comprueban, por favor, con todos los cálculos de las matrices o lo meten en R, ¿verdad? Para chequear que el valor esté bien. Entonces, teniendo este valor, ahora tenemos que calcular el valor crítico tabulado, ¿verdad? El que está en las tablas, para los grados de libertad y el nivel de significancia que estamos buscando. O sea, ahora vamos a hacer la comparación. F para 0,05, ¿verdad? Un nivel de significancia, de confianza del 95%. Y con 1,9 grados de libertad. Entonces esto lo buscamos en la tabla. ¿De dónde salieron esos números? Sorry. Esto acá, en los grados de libertad lo habíamos calculado antes. Acá, 1,9. R son las restricciones del problema. Y N menos K menos 1 nos da el segundo valor de grados de libertad. Ah, súper. Queda 12 menos 2 menos 1. Y ahí nos da 9. Bien. Y 0,05 es la significancia. Entonces eso lo entrega el problema porque nos estaba pidiendo con 95% de confianza. Ah, no, con nivel de significación de 5%, que es lo mismo. Entonces ese alfa es 0,05 y con eso podemos buscar en la tabla, son todos los parámetros que necesitamos y encontramos este 5,12. Entonces, como el estadístico evaluado, voy a poner el estadístico evaluado, FL vamos a poner de evaluado, es mayor al estadístico de la tabla, el estadístico tabular, ¿verdad? F alfa, tenemos que rechazar la hipótesis nula. Hipótesis nula. Y que nuestra hipótesis nula era la existencia de rendimientos constantes a escala. Que es lo que tenemos que ver. El rendimiento a escala. Que está representado por este beta 1 más beta 2 igual a 1. Y si dibujamos esto, vemos que, solamente para que lo tengan en su cabeza, nuestra curva F, y acá va a ser el corte de significancia del 5%, 5,12, va acá. Como quedamos en un valor mucho mayor, 50,5, ¿cierto? Vamos a estar mucho más acá, por lo tanto se rechaza hipótesis nula. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bien, entonces dentro del mismo ejercicio podemos preguntarnos si podemos estar interesados en garantizar de cierta manera la positividad del regresor de la segunda variable a un nivel de significancia del 5%, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, nuestra pregunta es si podemos garantizar la positividad
del regresor ¿ya? Entonces, para plantear esto, nuestra hipótesis nula sería que beta 2 es igual a 0 y H1, nuestra hipótesis alternativa, poner H1, porque se lo suelen poner en verdad, va a ser beta 2 mayor a 0 con alfa igual a 0,05, ¿sí? Que es lo que queremos probar. Entonces acá estamos buscando idealmente rechazar la hipótesis nula para poder decir que beta 2 es positivo, ¿sí? Y así garantizar esa positividad con alfa 0,05, ¿no? O sea, con un 95% de confianza. Entonces, tenemos nuestra suposición de la hipótesis nula y vamos a usar el estadístico T en este caso. O sea, vamos a tener que B2 menos 0 sobre SB2 ¿sí? Una distribución de T con 9 grados de libertad. ¿Sí? Así que tenemos que evaluar nuestro estadístico, que va a ser este B2 sobre SB2. Y esto tiene que ser mayor a T de alfa, que en este caso es 0,05, con 9 grados de libertad. ¿Sí? Así rechazaríamos la hipótesis nula y entonces garantizamos con un nivel de 5% la positividad del regresor. Entonces, si evaluamos esto, ya lo habíamos calculado, ¿verdad? Entonces acá nos da 5, 2, 10 sobre 0. Y esto es 0,85. Y esto nos preguntamos si es mayor que el valor que viene de tabla con 0,05 y 9 grados de libertad. Si lo buscamos en la tabla nos da 1,83. Entonces, como no es mayor, como el valor del estadístico calculado no es mayor al valor tabular, no podemos decir que beta 2 es positivo, ¿verdad? No lo podemos garantizar con un 5% de significación. ¿Sí? Y así hay varias hipótesis que podemos probar dependiendo de lo que necesitemos en un problema aplicado. Por ejemplo, que el regresor del precio, el regresor es el beta, ¿verdad? Del precio es significativamente negativo. Y ahí también lo podemos comprobar. Podemos hacer la misma prueba de hipótesis, en ese caso para valores negativos. Y chequear si se cumple o no, si se puede rechazar o no la hipótesis nula. Vamos a otro ejemplo. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Estos son los ejercicios de hoy. Si tienen alguna pregunta de los ejercicios de hoy o de otra materia, incluso de la tarea, no vamos a resolver los ejercicios de la tarea porque la idea es que los resuelvan ustedes, obviamente, pero si tienen alguna pregunta particular la podemos revisar. Eso me dicen. ¿Alguna pregunta? No. Ok, en el chat me preguntan por la pregunta 2 de la tarea.
No tengo un ejercicio parecido a esto, pero ¿qué es lo que no entienden? ¿El enunciado? Dejar de compartir. ¿Qué es lo que piden? Ok. En la pregunta 2 de la tarea nos piden, está relacionado con la pregunta 1. Yo no leí la tarea, para ser sincera aún. Entonces tenemos 3 vectores que son C1, C2 y C3. Y tenemos un espacio que está compuesto por C1, C2 y C3. Bien, ese es P. Entonces, teniendo eso definido, para I, luego tenemos un vector I, y nos piden encontrar I en el espacio. Entonces, lo primero que tienen que hacer es encontrar este I gorro, que va a ser, que está definido en el espacio B, ¿verdad? Y encontrando este I gorro, tienen que resolver los siguientes valores, ¿verdad? Acá les está entregando el vector I, que es este 6,11,8,4,7,2, ¿cierto? Y con ese I y el B que lo sacan de la pregunta anterior, ¿verdad? En la pregunta anterior lo entregan, sí, es solamente C1, C2, C3, ¿sí? Y entregan los 3 vectores. Entonces calculen I gorro, y una vez teniendo calculado I gorro, calculan I menos I gorro, que ahí es directo, ¿verdad? I gorro va a ser un vector de la misma dimensión, entonces solamente es la resta de ambos. En el tercero lo pueden calcular directo porque no necesitan I gorro, es el módulo al cuadrado. Recuerden que el módulo de un vector es la raíz de la suma de los cuadrados de cada una de las posiciones. Entonces va a ser 6 al cuadrado, más 11 al cuadrado, más 8 al cuadrado, más todos los demás al cuadrado, bajo raíz. Y como acá está al cuadrado, se va la raíz, entonces solamente queda la suma de los cuadrados de los vectores. Lo mismo para el siguiente, ¿verdad? Para I gorro, el cálculo del módulo al cuadrado. Y ya calcularon, el segundo que calcularon fue I menos I gorro, entonces calculan el módulo del vector resultante. También. ¿Se entiende? Eso es lo que piden. ¿Se entiende? Entonces hay que calcular el I gorro con la I traspuesta que sale ahí, ¿no? 6, 11, 8, 4, 7, 2. Sí. Sí, tienen que calcularlo con esa I traspuesta. En realidad se escribe traspuesta porque por nomenclatura se escriben los vectores colgados, los vectores hacia abajo. Pero en realidad esa transposición da lo mismo, es solamente para calzar las dimensiones, ¿verdad? Pero en este caso están trabajando con todos los vectores de la misma dimensión, entonces olvídense del traspuesto un poco, solamente para escribirlo bonito, ¿ya? O escríbanlo directamente hacia abajo y se olvidan del traspuesto. Más que bonito como tiene que ser, se escriben los vectores colgados, ¿verdad? Y esa, una consulta, y esa es una nomenclatura más formal nomás que se ocupa. Eso utilizar una P, paréntesis, Y, slash B larga, o sea, perdón, B corta. Esa es la proyección del vector I sobre el espacio generado por o sea, el espacio B, o sea, el espacio generado por los vectores C1, C2 y C3. Ya vale, que me confundí Entonces, un poco esa notación, pero en definitiva sería calcular y corro como siempre, digamos, como siempre. de forma matricial. Sí, es solamente la proyección del vector sobre la... Recuerden que vieron en cátedras, recuerdo que la profe me dijo que vieron en cátedra cómo calcular
el I gorro en forma de proyección, que si lo piensan en forma geométrica, es tener el vector, luego un plano, por ejemplo, si es que el espacio es un plano, ¿verdad? Solamente para poder imaginarlo en 3D. Entonces, Ujú. el I gorro va a ser la proyección de este vector en el plano, ¿sí? Que es lo que hacíamos en álgebra lineal, si se acuerdan. Se hace en Ujú. álgebra lineal que proyectamos el vector al plano que va a ser el espacio. Entonces al final es el corte del vector que queda en el plano va a ser el corte que da el vector ortogonal, ¿sí? El vector que forma un ángulo de 90 grados, ahí hasta el inicio, ¿sí? Que al final va a ser la resta entre ambos. Eso espacialmente. Pero lo que tienen que hacer acá es simplemente usar la fórmula de proyección. Usan la fórmula de proyección de I al espacio B. Ya, Y el genial. espacio B está construido, es el espacio, ¿cómo se dice? Producción, no, se me fue la palabra. El espacio generado por los otros tres vectores, C1, C2 y C3. Buenísimo. ¿Sí? O sea, para calcularlo hay que mezclar el vector C1, C2, C3 con el I que te dan ahí, ¿o no? Claro. A ver, déjenme ver si tengo, todavía nos quedan unos minutos, un ejercicio de proyección. A ver si lo podemos hacer en los ejercicios de álgebra lineal. Voy a buscar en internet más rápido. Um, de un ejercicio, pero es en una dimensión. Yo creo que no se va a poder visualizar bien. No. Un vector sonoro. Tengo infinitos problemas resueltos de esto, pero no encuentro ninguno ahora. Ni siquiera les mando un ejercicio simple resuelto de proyección de vectores sobre un espacio. Ya, pero recuerden que para tener la proyección tienen que hacer la combinación lineal y que se cumpla la proyección. ¿Sí? No encuentro ninguno ahora. Bueno, ¿alguna otra pregunta por ahora? En la pregunta 4 yo no entiendo bien qué es lo que piden. Si nos podía ayudar como a entender el ejercicio, estaría bueno. Ah, bien, ahí les entregan dos distribuciones, ¿verdad? La primera, dependiendo de dos parámetros, bueno, las dos son normales dependiendo de los parámetros que lo entregan en general, ¿verdad? Mu y sigma. Entonces, todo lo que es x, de x1 a xn, sigue la distribución normal de mu1, sigma 1, y todo lo que es i de i1 a n2, a in2, sigue la distribución normal de mu2 y sigma 2.
¿verdad? Entonces tienen dos conjuntos de datos, cada una con sus respectivas distribuciones normales, y abajo en cada uno de los ejercicios se entrega una combinación de estas mismas variables, y hay que encontrar qué distribución siguen, ¿ya? ¿Qué distribución sigue cada una? En clases también hicieron unos ejercicios parecidos, pueden revisar los videos con la profe, ahí sacaron las distribuciones a partir de otras, ¿sí? Entonces, en cada una de estas, en la letra A, por ejemplo, tienen que depende de x1 y luego de mu1 y sigma 1 y mu0 y sigma 1. Entonces tienen que determinar este nuevo término, qué distribución tiene, qué distribución sigue. Si, por ejemplo, en una normal 0,1, si a todos los términos se les resta 1, por ejemplo, lo único que vamos a hacer es trasladar la normal 0,1, la vamos a trasladar a la izquierda, ¿verdad? Entonces ya no va a ser una normal 0,1, va a ser una normal menos 1,1, pero la dispersión no va a cambiar, ¿verdad? La dispersión es la misma porque a todos los valores, todos los datos que teníamos le restamos 1, un valor igual a todos. Entonces lo que hicimos es trasladar la campana. Entonces vamos a obtener una nueva distribución, que esa distribución va a ser menos 1, ¿qué dije? 0,1. Menos 1, 1. Menos 1,1. ¿Se entiende? Entonces, estas combinaciones, ahora sí, en vez de a los datos restarle 1, le multiplicamos un valor, ahora sí va a cambiar la distribución. O sea, va a cambiar la dispersión, ¿verdad? Se puede cambiar incluso la distribución dependiendo de las operaciones que usemos. Eso con la normal, y en este caso también están usando normal, así que tienen que ver cuáles son las propiedades de la normal y cómo afectan cómo se están relacionando con las otras variables que se están entregando en cada una. ¿Se entiende? Más o menos. ¿Se entiende lo que se pide? O sea, yo entiendo que no sea evidente cómo calcularlo, pero tienen que revisar las propiedades, y en clase también hicieron ejercicios parecidos, o sea, de lo mismo, de buscar las distribuciones. Sí, sí, se entiende mejor, gracias. Bueno, quedamos hasta acá entonces. No sé si tienen alguna otra pregunta, la revisamos. ¿No? Ya quedamos hasta acá entonces. Cualquier pregunta me mandan un mail y lo podemos revisar, no tengo ningún problema. Y también en la forma de las ayudantías me gustaría que me dijeran si quieren, antes de las ayudantías me mandan un mail para preparar ejercicios sobre un tema en específico que quizás se sientan más débil, o repasar contenido teórico o demostraciones que vieron en clase, etcétera. Me dicen y podemos ir ajustando las ayudantías, y la idea es que les sirva a ustedes, como les había dicho. Stephanie, tengo una duda con las comas ¿Con la qué, perdón? en el 4. La 4, ¿por qué salen con coma el mismo valor? ¿Hay que entregar dos resultados? O sea, dos distribuciones. La distribución de... Es el primero de la izquierda es para el n u1 sigma 1 al cuadrado, y después el de la derecha es para el otro n que sale en el enunciado. Lo hice porque yo no me atrevería a decir eso, no estoy segura. Preguntaría a la profe mejor. Porque yo entiendo que la primera distribución es para los X, y la segunda distribución, el segundo N que dices tú, es para los Y. Y acá ambos están con X. Sí, la diferencia acá son los mu. En la primera es mu1 y en la segunda es mu0. Esto preguntémoselo a la profe mejor. Yo entendería que son dos
términos que hay que calcular y probablemente ambos tienen la misma distribución, por eso se ponen juntos, ¿verdad? Porque es solamente un término de diferencia, pero son las mismas operaciones, es la misma lógica. Me imagino que por eso los puso juntos. No, no estoy segura. Preguntamos a la profe, mejor. Ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bien, entonces nos vemos la próxima semana. Gracias, Stephanie. Chao, que Chao. estén bien. Chao, gracias.